Este hombre al que aquí vemos en su obra maestra, El maquinista de la General, Buster Keaton, aquí tiene 32 años y nació en el año 95, al mismo tiempo que nacía el cine, y fue uno de los 3 cómicos grandes del cine mudo, junto a Charles Chaplin y a Harold Lloyd. Bueno, y entonces, al final de su vida, en el año 66, estuvo en España haciendo su última película, que fue dirigida por Richard Lester, el director de las 2 primeras películas de los Beatles, Help, y bueno, y estuvo aquí y tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista para Film Ideal, pues mis amigos Juan Cobos y Luis Revenga, y entonces fue una reunión absolutamente deliciosa, en donde nos trató genial, porque él notaba que le admirábamos, y donde tuvimos oportunidad pues de repasar buena parte de su obra, ¿no? Entonces el problema de Keaton es que cuando terminó esta película, El maquinista de la General, que para mí es tal vez la mejor de la historia del cine, pues fue una película muy cara, no dio demasiado dinero, y ahí acabó prácticamente su carrera con 32 años. Entonces el director más genial que se quede sin trabajo a los 32 años, el resto de su vida hizo anuncios, vivió de pequeñas participaciones o papelitos que le regalaban o que le llamaban sus amigos, como Charlot, que le llamó para Candilejas, que hay una escena preciosa entre Buster Keaton y Charlot en esa película. Y bueno, pues esto hizo que se dedicase a la bebida y que perdiera su matrimonio, y luego al final pues consiguió recuperarse y hacer unos papelitos, y su última película la hizo en España, donde fue muy feliz. Entonces yo recuerdo que en aquella entrevista había encima de la mesa un mechero, y entonces Buster Keaton lo cogió y empezó a hacer gags desapareciéndolo y volviendo a aparecer, y fumaba con el mechero, y bueno, se entretuvo mientras decía que él, en cuanto entraba en un plató, se le ocurrían miles de cosas porque había vivido toda su vida en un plató, ¿no? Y entonces él pertenecía a una familia de circenses. En este YouTube maravilloso que ahora disponemos todos, que es una cinemateca genial, si ustedes ponen la palabra Buster Keaton, pues verán trozos de sus momentos cumbres, y ahí pues se ven montajes de los gags más graciosos, y bueno, es una gozada recordar los momentos cumbres. Y luego incluso en los programas estos que bajan se pueden volver a ver películas suyas completas, como El Cameraman, El Navegante, y bueno, todos aquellos cortos de 20 minutos o de media hora que hizo en sus años más gloriosos, ¿no? Y bueno, pues luego el problema de Buster Keaton es que se enfermó, ya tenía una grave enfermedad de la que murió poco después, y en el rodaje de Richard Lester, pues ese reencuentro con el cine a él le resucitaba, ¿no? Porque además hizo una película que era de romanos, algo sucedió camino del foro, y bueno, era una película que él se lo pasó muy bien, ¿no? Y luego pues el problema de estas industrias de Hollywood, que se olvidan de todo el mundo al día siguiente y que cada uno vale lo que vale en el último instante, pues esto lo recordaba él, claro, y decía que bueno, que da igual, que él había sido tan feliz haciendo cine hasta los 30 años, que el resto de su vida le pareció muy corta, y que los años malos pasan enseguida y ni se acuerda uno de ellos, ¿no? Debido a la riqueza interior que tienes de todo lo que has hecho antes. Y bueno, pues las imágenes más gloriosas del cine mudo son todas de Buster Keaton, esos planos de miles de novias que le persiguen para casarse, esa bajada corriendo por una colina perseguido por miles de piedras que vienen a por él, y bueno, pues todos los momentos más asombrosos, ese momento en que se tira a las cataratas del Niágara, que una chica se va a caer y él la coge y se le con una liana y se la lleva.
y bueno, pues él disfrutaba de los aspectos técnicos del cine y fue un genio porque supo hacer unas cosas asombrosas, ¿no? Esos planos que se sube encima de una motocicleta que se cae y solo queda el manillar en los baches y de repente va sentado ahí encima y vienen unos trenes que no le pillan de milagro y unos coches que no le matan. Y bueno, el mundo inventivo de Buster Keaton, aparte de las volteretas que se pega y de los golpes, y bueno, él tenía una lesión en el cuello desde los años 30 de una cosa que se colgó en un tren de un depósito de estos de agua para echar a las máquinas, y entonces le salió tal cantidad de agua en un chorro en pleno rodaje que eso está en una de sus películas, que le partió el cuello, vamos, y vivió de milagro. Entonces, gracias a tener en casa ahora todas sus películas, pues volver al contacto con Buster Keaton es una delicia, porque yo no sabía que aquí había tantas cosas suyas. Entonces pongan ustedes en el YouTube Buster Keaton y verán lo que es bueno.